Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y familia del canal. Estamos muy contentos de estar nuevamente en otra nueva ocasión de reacción con mi amigo y mi hermano Juan Miguel. Y hoy nos toca la temática de la película El gran conflicto entre el bien y el mal de Op Media, un canal de YouTube de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de España. ¿Cómo estás, Juan Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Ahorita ya algo un poco descansadito después de venir de ahí, de limpiar lo que es el terrenito por ahí, Arduo pero estamos trabajo. con todo, pero Ardo estamos con chamba, todo, es la chamba ahí, como dicen sí. acá en Perú. Pero bueno, en fin, vamos a comenzar. Quiero comentarles que esta va a ser la primera parte de familia. Va a estar en nuestro canal Pablo Feramonti, pero la segunda parte, que le va a corresponder a mi hermano y amigo Juan Miguel, va a estar en el canal El Reino en Parábolas. Al terminar el video, quizás haré otro video cortito para mandarlos al canal del Reino en Parábolas, o quizás en la descripción tendremos el enlace. Lo más probable es que tengamos el enlace para el canal del Reino en Parábolas. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la reacción. Muy bien. La película, como les dije, se llama El gran conflicto entre el bien y el mal. Se basa en un libro de la autora adventista, la señora Ellen White. Muchas de las citas, o mejor dicho, capítulos que se hablan del mismo libro, se plasman en esta animación. Es una película de, podemos decirle, una animación. Ni siquiera puede ser manga o anime porque los dibujos no son tan parecidos a lo que es el anime común y tradicional. De cómo no se hizo un buen trabajo en ese sentido. Debía haberse mejorado un poco el tema de la animación. Eso es por una crítica constructiva para que puedan mejorar la próxima vez si es que nuestros hermanos de Op Media ven esta presentación, o esta reacción, mejor dicho. Entonces vamos con la primera parte. El que episodio 1 nos dice lo siguiente. La rebelión. La rebelión, esto nos dice, puntualmente nos quiere expresar que esta rebelión se dio entre Lucifer y todos los ángeles contra Dios y sus ángeles antes de la creación. Sin embargo, voy a proponer algo un poco diferente a lo acostumbrado tradicional. Quizás en algunos estudios que hemos dado en el canal lo hemos visto plasmado lo que voy a leer ahora. Así que quiero que me acompañen, los que tengan su Biblia en este momento, perdón, al libro de Ezequiel 28. Y yo le voy a pedir a mi amigo Juan Miguel si lo puede leer cuando tengamos el texto. Ezequiel 28, 11 al 18. Y la pregunta sería, ¿de dónde cayó Lucifer, este querubín cubridor? ¿Y cuándo cayó? Porque según lo que expresa la animación de la película, nos dice que cayó antes de la creación de la humanidad y del mundo. Entonces, Ezequiel 28, 11 al 17, 18. ¿Lo tiene Juan Miguel? Lo... Dice, después recibí esta palabra del Señor, hijo de Adán, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile así, dice Dios el Señor, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio y esmeralda, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Fuiste ungido, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas en medio de piedras de fuego, andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Con la multitud de tus maldades y de tus tratos comerciales deshonestos, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti que te consumió, te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Muy bien.
Según la perspectiva que tengo con respecto a este texto, muchos dicen, los estudiosos dicen que se aplica al rey de Tiro. Sin embargo, hay algo muy interesante que nos dice el mismo texto, que dice que estaba en Edén. Esta persona estaba en Edén. Ahora te pregunto, Juan Miguel, ¿tú crees que se dice específicamente al rey de Tiro? ¿El rey de Tiro estaba en Edén? ¿O está haciendo una ilustración de quién estaba en Edén? ¿Qué piensas tú? Pues prácticamente considero que se enfoca en dos personajes, creo yo, no solo puede aplicarse al rey de Tiro. Ujú. No solamente el rey de Tiro, pero lo que quiere destacar aquí Ezequiel es la comparación, y lo que quiero explicar en esta reacción es que este querubín cubridor, que ese es el nombre que tiene este querubín cubridor, porque Lucifer, el nombre Lucifer vino en la Edad Media, en la cual se le puso a este personaje Lucifer, o Lucero de la Mañana, que también es un otro nombre que lo usan para Jesús en el Nuevo Testamento. Pero dice que estaba con las piedras de fuego, las piedras de fuego. Pedro, en el Nuevo Testamento, habla que nosotros los cristianos o los seres humanos somos piedras vivas. Y la palabra piedra viva puede entenderse como piedras de fuego. Ahora, ¿quiénes eran estas piedras de fuego? Según mi perspectiva, estas piedras de fuego eran la humanidad, Adán y Eva, simbolizados por Adán y Eva, porque dice que estaban en el huerto del Edén. ¿Y quiénes fueron en el huerto del Edén? Los que fueron, digamos, los que se les ordenó, no se les ordenó, sino que se les puso en el monte de Dios, o sea, en el jardín del Edén, para que ellos lo labraran y lo cuidaran, como según lo que dice el relato de Génesis. Entonces, de ahí tenemos, pero no nos podemos quedar con eso, porque decir, bueno, podemos decir solamente este texto, vamos a comentar, no. Si vamos al 31, este lo voy a leer yo, Ezequiel 31, 1 al 10, dice lo siguiente: el 21 de junio del año, ¿me están escuchando, no? Sí. El 21 de junio, durante el año 11 de la cautividad, dice aquí, tuve una visión, recibí un mensaje del Señor y dijo lo siguiente: hijo de hombre, dale este mensaje al faraón, rey de Egipto, y a todas sus multitudes. ¿Con quién compararé tu grandeza? Eres como la poderosa Asiria, que alguna vez fue como un cedro del Líbano, con hermosos ramajes que daban una intensa sombra al bosque, y su copa llegaba hasta las nubes. Los manantiales profundos lo regaban y lo ayudaban a crecer alto y frondoso. El agua corría a su alrededor, como un río que fluía hacia todos los árboles cercanos. Este gran árbol se elevaba muy por encima de los demás árboles que lo rodeaban. Creció y desarrolló ramas gruesas y largas por el agua abundante que recibían sus raíces. Las aves anidaban en sus ramas y bajo su sombra parían los animales salvajes. Todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra. Era fuerte y hermoso, con ramas que se extendían ampliamente, porque sus raíces llegaban a lo profundo donde habían aguas en abundancia. Ningún otro cedro del jardín de Dios podía hacerle competencia. Ningún ciprés tenía ramas como las suyas. Ningún plátano oriental tenía ramas comparables. Ningún árbol del jardín de Dios, nuevamente hace la alusión al Edén, del jardín de Dios, como hizo tan hermoso este árbol y le dio un follaje tan magnífico, era la envidia de los demás árboles del Edén, del jardín de Dios. Muy bien, acá nos está hablando del jardín del Edén, del jardín de Dios. Y yo les voy a proponer lo siguiente: este personaje, que es simbolizado por un árbol, lo tenemos también en Génesis, capítulo 2, hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba junto al árbol de la vida. Y estos dos árboles tenían una gran importancia. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba al lado del árbol de la vida. Y esto nos dice que estos árboles antes, uno no estaba corrompido y el otro nunca fue corrompido, porque el árbol de la vida que hace simbolismo a Jesús, que es un símbolo de Jesús. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza a este personaje que luego le titulamos el enemigo, Satanás. Entonces, si aquí nos dice en Ezequiel 28 y Ezequiel 31 que este querubín, que este árbol, de este personaje estaba en Edén,
no nos cuadra la interpretación del conflicto de los siglos que esta rebelión o esta distorsión de su carácter, el carácter del corazón de Lucifer o el querubín cubridor, se diera antes de la creación. Porque dice que estaba en Edén, y en Edén estaban estas piedras de fuego. Y lo más interesante dice que los reyes te vieron cuando cayó este querubín, los reyes te vieron. ¿Quiénes eran los reyes en Edén? ¿Quiénes eran los gobernantes de este mundo cuando fueron creados? ¿Quiénes fueron? ¿Qué crees tú, Juan Miguel? Considero que en su mayoría eh, el conflicto de los siglos tiene mucho que aportar en realidad, pero solamente se crea un énfasis en la fantasía, porque hay cosas que no considera la Biblia, o sea, no las menciona. Y es más, voy a decir algo aparte con respecto a lo que se cree de Satanás. Incluso nosotros ahora tenemos un leve conocimiento de quién es él y cómo es. O sea, no tenemos plenamente el conocimiento, sino que solamente tenemos una parte. ¿Por qué? Porque en realidad no se trata o sea, de conocerlo a él. O sea, incluso este tema del conflicto se basa más en eso, tal vez, de quizás conocer más con respecto a este ser que provocó todo este desastre. Pero yo creo que el foco principal y en el que se debe de enfocar todo evangelio y todo mensaje que debe dar un profeta es en el Mesías exactamente. Muchas gracias por tu aporte. Esto es un diálogo también, no solamente voy a estar hablando aquí. Muy bien, me parece perfecto lo que está diciendo Juan Miguel y te doy la razón porque el conflicto de los siglos está inspirado en un libro de John Harris, un autor del siglo XVI, si no me equivoco. Es el autor del libro El Paraíso Perdido. En ese libro se basó el conflicto de los siglos para lo que es el comienzo del origen del bien y del mal y todo lo demás. Y ese libro de John Harris es fantasioso, es una literatura de fantasía, es Yo, una forma de arte de expresar lo que había pasado. No John está en la Bunyan, Biblia. creo que era. ¿Cómo? John Bunyan, creo que era. Sí, también se basó en otro libro, pero John Mm. Bunyan escribió El regreso del peregrino, ese es Ah, otro libro. John Harris es un poco más, no sé si es contemporáneo o antiguo, pero John Harris, yo leí un poco el libro del Paraíso Perdido, pero la única diferencia es que en el Paraíso Perdido termina que Satanás es redimido. Satanás es redimido y vuelve a su estado original. En cambio, el conflicto de los siglos termina que es exterminado conjunto de todos los impíos. Pero en fin, volviendo a la película, quiero destacar algo que me llama la atención sobre los que hicieron esta película. Para ellos, es peligroso tener un pensamiento independiente, o sea, pensar por nosotros mismos. Y quiero destacar lo que dijo el discurso de Lucifer, el personaje de la película, cuando empieza esta rebelión en el cielo, antes de la creación, entre comillas, ¿no? Entonces dice, solo tenemos que obedecer. No importa lo que nosotros queramos, no importa lo que nosotros sintamos, no importa lo que nosotros pensemos. ¿Qué acaso eso no es el reino del amor que nos presentó este Dios? Fíjense, dicen que tiene que obedecer a raja la tabla, sin cuestionar, sin pensar, sin nada. ¿Acaso eso es lo que enseñó Jesús? Cuando Él dio a entender de que nuestro Padre no tiene en cuenta nuestros errores, Él quiere que seamos buenos, que seas feliz, que disfrutes la vida. Realmente voy a decir algo que quizás algunos se van a rajar las vestiduras, pero Lucifer tenía razón, porque esa imagen de ese Dios no te deja pensar, no te deja cuestionar, no te deja que seas feliz y estás totalmente reprimido y amargado, como muchos de los que están en esa denominación y como yo he estado cuando estuve en esa denominación. No sé si quieres comentar algo, Juan Miguel, con respecto a esta declaración de Lucifer. y es que en realidad nos hemos tal vez contaminado con lo que es la teología prácticamente del hombre, porque la teología del hombre solamente lleva ¿cómo le diría?, a opiniones
que tiene con respecto a ciertos aspectos de lo que es el cielo y de las cosas que llevaron a cabo todo esto. Pero como dije, o sea, nosotros no tenemos ni la más remota idea de cómo empezó todo esto, porque la Biblia no lo confirma, o sea, no nos lo dice. Y tal vez sea porque no es el punto central, como lo acabo de mencionar, sino que realmente todo apunta a que debemos de conocerlo, como dice la vida, perdón, el Nuevo Testamento, todo apunta a que debemos de conocer a quién, al Padre y a quien Él envió. Entonces el mensaje de eso siempre se ha tratado. En cambio, el mensaje que fue distorsionado prácticamente en casi todo, en su mayoría del Antiguo Testamento, el mensaje nada más es muerte y muerte tras muerte. Solamente eso es lo que se plasma. Y lo que estaba diciendo con respecto a Satán, el hermano, ese pensamiento ha sido inyectado no solamente en personas ateas, sino que también en personas que están dentro de la denominación. Exactamente. Y si te pones a pensar, este mensaje que transmite Lucifer es un mensaje satánico. Y esto también te hace entender que las personas que son libres pensadoras, las personas que cuestionan, y voy a decirlas como nosotros, que nosotros cuestionamos, investigamos, pensamos por nosotros mismos, somos satánicos. O los que creen en la salvación de todos, un Dios de amor incondicional, un Dios muy bueno, somos satánicos. Y eso para mí es una falta de respeto a la persona, a las personas que llevan adelante este mensaje de buenas noticias. Es un ataque directo al Evangelio, porque Jesús era una persona libre pensador, era una persona crítica, que como vimos en un tema anterior que presenté en el canal, en ese debate histórico, Jesús cuestionó la religión, los dogmas y las creencias de su época. Eso nos dice que no era obediente a las normas y leyes que se establecían en su pueblo, sino que él vino a derribar eso para que se centren en él. Y lo otro que quería destacar, que me llamó la atención, es que cuando él dice esta declaración, este personaje, Lucifer, el ángel Gabriel que le habla al personaje principal de esta historia, que es un joven adventista, parece que es adventista por la forma que actúa y se comporta, le pregunta a Gabriel qué le pasó a este ángel. Y el ángel Gabriel le responde, no sabemos qué le ha pasado. Él era el más perfecto de los ángeles, pero ahora quiso ser como Dios, siendo un ser independiente. O sea, ser independiente es ser como Dios. O sea, si yo no voy a una religión, no voy a una iglesia, no guardo soporentemente los mandamientos, no diezmo, no, soy independiente de cualquier dogma, de cualquier sistema religioso, soy satánico. Eso es lo que está transmitiendo. No sé cómo lo ves tú, Juan Miguel. Es que el argumento que se da cuando tú estás fuera de una denominación en específico es que tú estás perdido. O sea, y no se ponen de acuerdo las religiones porque realmente, por ejemplo, si tú fuiste católico y te separas de esa religión y realmente te vas a una evangélica, una adventista o un pentecostal o lo que quieras que te vayas, el hermano que está dentro de la denominación católica va a decir, ese está perdido porque está con los apóstatas, está con los que no están dentro de nosotros. Y si digamos que te sales de una religión adventista o una pentecostal o lo que sea, y te vas a una católica, va a suceder lo mismo. Esas personas van a decir que tú estás perdido porque has regresado a dónde? A aquella gran ramera y comienzan a decir el montón de argumentos de que quién es. Ninguna se pone de acuerdo. ¿Y por qué no ninguna se pone de acuerdo? Porque según ellos, desde su perspectiva, el poder salvador solamente está dentro de su religión y de ninguna otra. Pero eso es en cada una de ellas. Es algo contradictorio todo esto. No solamente contradictorio, sino que es exclusivista. Es que esta denominación se cree que es la única denominación correcta o la única que tiene la salvación. Y eso vamos antes de pasar al segundo punto, que es el episodio 2, que estoy reaccionando también al el episodio 2, perdón, es lo siguiente que dice Lucifer, que yo estoy de acuerdo con él. Dígame satánico, lo que sea, pero estoy de acuerdo con él. Anhelo un mundo en el que todos seamos libres de hablar y de elegir por nosotros mismos. ¿Qué te parece esa declaración? Anhelo un mundo en el que todos seamos libres de hablar y de elegir por nosotros mismos.
Y es que esa es la ley de la libertad de Cristo. Él no te coarta, no te quiebra, no te bloquea, no te echa fuera. O sea, Él, por más errores que cometas, incluso yo como Juan Miguel lo digo, yo puedo cometer muchos errores teológicos, puedo cometer tal vez, ¿cómo diría? O puedo decir cosas que en realidad no son así, o sea, no son verdad, pero Él pasa por alto todo eso. ¿Y por qué lo pasa todo alto? Porque nosotros somos seres humanos, o sea, nosotros podemos equivocarnos. Podemos hablar cosas a veces de las cuales nosotros mismos nos damos cuenta de que estábamos errados en lo que estábamos diciendo. Y yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, cuando nosotros enseñamos algo, tenemos que también enseñar a la persona que está escuchando a dudar de lo que se está enseñando. ¿Para qué deberíamos de hacer esto? Para que la persona se dé cuenta por sí misma, que analice lo que nosotros hemos estudiado, que analice por sí misma para ver si son así las cosas, así como hacíamos debería. Exactamente, hermanos y amigos que nos están mirando, nosotros estamos dando nuestra perspectiva, una reacción a lo que nosotros pensamos, pero ustedes pueden analizar si esto realmente es así usando la lógica que nos va a decir a nosotros que si esto es verdad o no. Por ejemplo, póngase a pensar, si yo fuera una persona que digo ser libre, pensadora, una persona que no se me cuestiona mi libertad, mi individualidad, ni se me anula como persona, entonces yo debería no sentir miedo a cuestionar la Biblia o lo que dice la Biblia en algunas partes del Antiguo Testamento, o preguntarle a mi líder religioso por qué dice eso y querer una respuesta concreta, no fábulas e inventos que me quieren decir. Entonces, yendo en claro con esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, de que si yo cuestiono y mi pastor o el anciano de mi iglesia me dice, ten cuidado con lo que estás preguntando porque no se debe cuestionar a Dios. Él lo que está haciendo, te está diciendo que la Biblia es igual a Dios, no que es diferente. Dice, no, tú eres libre. No, no, no eres libre. Eso es una mentira, no eres libre porque estás cuestionando y estás convirtiéndote en alguien peligroso y alguien que hay que callar y cerrarle la boca para que no cause problemas a nuestra denominación o la religión en la cual uno es parte. Por esa razón, les digo, queridos hermanos y amigos, que no está mal cuestionar, no está mal preguntar, no está mal hacerse la pregunta, incluso no está mal hacerle preguntas a Dios, incluso hasta cuestionar a Dios. No sé cómo lo puedes transmitir tú, o sea, cómo puedes expresarlo tú, Juan Miguel, con respecto a lo que estoy planteando. Sí, y es que muchas personas, yo he sido uno, eh, a veces cuando uno está en una situación de dudas, o sea, de que incluso está que como queriendo dejar esa fe en Cristo, uno a veces tiene miedo de decirle directamente a Él, o sea, así hablarle directamente a Él, sin miedo, sin tapujos y decirle, Dios mío, ¿por qué estoy pasando por esto? Dios mío, ayúdame. Si es que estás ahí, o sea, ayúdame. O sea, todo esto, o sea, no es herejía, o sea, no es una blasfemia que tú hables con tu papito de esa manera. Si es tu padre, o sea, tú puedes ir con confianza hasta él y decirle todo lo que te duele, todo de lo que dudas. ¿Por qué? Porque él, de alguna manera o de alguna forma, él te va a dar la respuesta. Pero el problema es este. Si la religión te dice, no cuestiones esto, o sea, no vayas más allá de lo que está escrito, te dicen ellos, pero es sí que si Dios quiere mostrarte algo más, o sea, fuera de lo que está escrito, puede hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que el Espíritu Santo trabaja de muchas maneras también. Totalmente de acuerdo, es cierto lo que está diciendo. Y vamos entonces al punto 2 para avanzar, ¿no? El punto 2 que es el capítulo 2 se llama un nuevo gobernante. Y lo que a mí me sorprendió fue de que Lucifer va al cielo y le pide permiso a Jesús para tentar a Adán y Eva, presentando su propuesta de un nuevo reino. Yo no encontré en ninguna parte de la Biblia ese acontecimiento de que Jesús le tenga que dar permiso a Lucifer
de tentar a Adán y Eva. ¿Tú lo has visto en la Biblia alguna vez? Puede ser de que como a los hermanos, en su mayoría, o sea, los que hemos sido adventistas, nos gusta hacer bastantes saltos cuánticos y tal vez vieron el texto de Job y solo porque en Job se dice de que él va al concilio y pide permiso para zarandear a Job, tal vez por eso lo hicieron en ese aspecto, pero en realidad no es válido porque no lo afirma la Biblia por ningún lado, o sea, no podemos tomar un texto como Job y aplicarlo ya en el Edén, o sea, es algo para mí un poco fuera de lo normal, ¿verdad? Ya no sería ni exégesis ni nada de eso. Claro, o sea, no pueden hacer eso, eso es manipular los textos a su antojo, en otras palabras. Pero ¿saben lo que me llamó la atención? Fue cuando llega el momento de la caída, antes de la caída, cuando la serpiente le habla a Eva, le dice lo siguiente. La serpiente le dice a Eva, come del fruto y serás un ser divino, independiente e inmortal. Yo pregunto, si ellos habían sido creados a la imagen de Dios y Dios no muere porque Dios es eterno, ¿por qué le dice la serpiente a Eva que va a ser inmortal si come del fruto? ¿Saben lo que pasa ahí? Lo que quiere transmitir la película es que la primera mentira de la serpiente fue de que el alma del hombre es inmortal y solamente se puede alcanzar comiendo ese fruto, o sea, desobedeciendo a Dios para ser inmortal. Pero en realidad esa no fue la primera mentira de la serpiente y quiero que lo fundamenten, vuelvo a fundamentarlo con un texto bíblico, porque en ningún momento dice que es la inmortalidad del alma. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 4, el versículo 3 mejor, dice, Eva le responde a la serpiente, de solo del fruto del árbol que está en el medio del jardín, que Dios nos ordenó que no comamos. No deben comer de él, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Y la serpiente le respondió, no morirán, si no sabe Dios que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿En qué momento dice la serpiente, coma del fruto, Eva, y serás inmortal, serás como Dios? En la película no lo dice. En la película dice que será como Dios, perdón. La Biblia no lo dice. Pero la película está tratando de decir que la mentira fundamental de la serpiente era que el alma es inmortal. Y que todas las personas que han muerto o estaban a punto de morir y tuvieron experiencias cercanas a la muerte, estaban endemoniadas o se habían fumado un porro, no sé de dónde, o eran alucinaciones satánicas. Cuando realmente la palabra ruaj, que es la palabra para espíritu, y cuando dice el texto hebreo dice que el hombre es un alma viviente. Un alma viviente es algo que tiene conciencia. Y cuando el alma sale del cuerpo, yo creo que el alma sale del cuerpo porque es algo que deja este recipiente. Hay muchos textos que lo fundamentan. Se va al encuentro con el Creador. Pero eso no es el tema de hoy. Eso ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Pero quería destacar que para esta serpiente, si Eva comía, se convertiría no solamente en inmortal, sino sería un ser independiente, libre pensador. O sea que ser libre pensador es ser discípulo de la serpiente, según esta perspectiva, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que quiere decir Juan Miguel? En realidad, un libre pensador es un hereje prácticamente, esa es la palabra que no quisieron utilizar en la película, pero en realidad así se le dice a todas aquellas personas que comienzan a cuestionar los dogmas y doctrinas que tiene algún tipo de religión. En este caso, se le pone a todo aquel que hace esto, se le pone seguidor de Satanás o hijo de Satanás, porque en realidad eso es lo que prácticamente viene a decir eso, porque como le estamos haciendo caso a lo que dice él desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? Entonces nos convertimos en eso. En otras palabras, Juan Miguel, yo, Oscar y otros expositores del Evangelio, de la inclusión y la salvación de todos, somos discípulos de la serpiente. Y eso para mí es una falta de respeto a nuestra persona.
y no conocer las intenciones de nuestro corazón y por qué lo hacemos. Nosotros nunca presentamos el Evangelio de la serpiente. Es una mala interpretación de los textos de Génesis 3 y es una mala interpretación del mensaje del Evangelio también. Y no, desde mi punto de vista, considero que Dios no es así. Dios no es un tirano. Y yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Lucifer, que era un tirano, porque no es tirano. La imagen incorrecta de Dios es una tiranía. Y lo otro que me llamó la atención es que dice que Eva le responde a la película, no podemos hacer eso. Dios nos ordenó, el maestro nos ordenó, ni siquiera dicen Dios, le dicen que pusieron maestro. Qué interesante. El maestro nos ordenó que no comiéramos de este árbol. Y él le responde, no creo que les haya dicho que les ordenó, tal vez sugirió o recomendó, pero tú eres libre, hazlo. Ustedes sabían que se están burlando del propio significado hebreo de la palabra Saba, que es cuando dice en Génesis 2:17, ordenó. Está mal traducido, en realidad es sugirió, recomendó o aconsejó. No hay ninguna evidencia textual, literal, hebrea, que diga ordenó, sino es recomendar, sugerir o aconsejar. Entonces, en otras palabras, están poniendo al diccionario Strong o al hebreo como que está mal y hay que volverlo a traducir. ¿Cómo lo ves tú, Juan Miguel? De hecho, otra cosa que, bueno, yo no he hecho ningún estudio con respecto a Génesis 3 y 2, pero, eh, por ejemplo, el concepto de comer. En la Biblia tenemos que ir a lo que es el lenguaje cultural que se ocupa y también las figuras que se ocupan en el hebreo para definir qué quiere decir el autor en ese libro. Y realmente la palabra comer, así como la utilizó Jesús también en el Nuevo Testamento, tiene que ver con aprender, con adquirir conocimiento. Con eso tiene que ver la palabra comer. O sea, es como que les haya dicho el Eterno en el Edén, no vayan a aprender de él, porque si lo hacen, se van a corromper prácticamente, ¿verdad? Es como darles una sugerencia, no hagan eso, porque si no, va a pasar algo mucho más peor. Entonces, ahí prácticamente se ve que está mal interpretado eso desde ese sentido también, porque también tenemos que ver cómo es que piensa un judío o estas escuelas eh, que escribieron estos libros. Lo otro que me había llamado la atención, que no mencioné del punto 2 antes de pasar los siguientes puntos, es que Jesús es rubio, ojos celestes. Y Adán y Eva también son blancos de ojos celestes. Pero ¿sabe lo que me llama más la atención? Cuando llega el momento en el que Eva come este fruto, su piel se pone de tez oscura y sus ojos cambian a ser color rojo, del mismo color de ojos que tiene Satanás simbolizado en este personaje. Eso es una alusión al racismo. No tengo otra explicación. ¿Por qué razón el pecado tiene que ver con la raza negra? O sea, hay una explicación. Ellen White escribió acerca de los que son las personas de color, que son las personas de la descendencia de Caín, o sea, que están malditos. Pero luego de mucho tiempo se retractó de esta declaración porque era muy fuerte. Y hoy en día sería muy culpada de racista. No sé cómo lo ves tú, Juan Miguel, eso. No, yo veo un claro inconformismo, más que todo por los comentarios que ella da con respecto a ese tipo de raza. O sea, es como discriminar paulatinamente a estas personas solamente por su raza, por su color. Pero realmente esto viene por la ignorancia de lo que son los genes también y de lo que son realmente las personas, porque, o sea, cada uno de nosotros no deberíamos de estar con diferencias de raza. O sea, cada uno de nosotros somos personas, eso es lo que los define a nosotros, personas con raciocinio, personas con conciencia. No somos personas blancas, personas negras, personas como quieran llamarle, pero no somos eso. Simplemente somos personas. El problema de todo esto, del racismo, ha radicado en eso,
en que, en que no se conocía con respecto nada a los genes. La ciencia estaba un poco estancada en ese sistema y por eso es que la gente comenzó a tirar este tipo de comentarios, ¿verdad? Con respecto a estas personas. Ok, sí, tienes razón en eso. Bueno, pasando al episodio 3, muy cortito lo que voy a mencionar. La tiranía del mal es el capítulo 3. Acá viene cuando el reino de Lucifer o de Satanás empieza a entrar en acción en la tierra y demás, y vienen las consecuencias de lo que es la caída. Pero quiero mencionar lo que dice este joven, le dice a Gabriel, cuando llega el momento del diluvio. Voy a mencionar solamente una partecita y lo otro en la segunda parte va a mencionar con más profundidad y más detallado Juan Miguel esa parte. Pero lo que quiero mencionar es lo que dice después. El joven le pregunta a Gabriel, o sea que destruyó a su creación el maestro. No la destruyó, la limpió, como diciendo de que tenía que sacar cierta parte para que sea perfecta. O sea, no le importó a Dios, no le importó al maestro ahogar a millones y millones de personas para limpiar su creación. O sea, este Dios parece que les molesta cuando alguien no cumple las reglas y los ahoga, o en otros casos los pulveriza, o mejor dicho, los quema y los calcina como pollos. Pero esta es una imagen incorrecta de Dios. Ese no es Dios. Dios se reveló en Jesús. En 1 Juan 1.5, Juan dijo de que nosotros hemos visto y damos testimonio. 1 Juan 4.14 dice, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo, no para ser el ahogador del mundo, el destructor del mundo, el pirómano del mundo, sino el Salvador del mundo. 1 Juan 4.14. En 1 Juan 1.5, nosotros hemos oído y testificamos que este es el mensaje que recibimos de Jesús. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces parece que este Dios que se presenta acá, este Jesús que se presenta acá, no es el Jesús que se conoce en los evangelios. Es uno totalmente distinto. Y la palabra que predomina en toda la película es la obediencia. Por causa de la desobediencia vienen todas esas cosas y demás. Llegando a la parte de la película, el episodio 5, que es la guerra en el cielo, que es el otro punto que voy a mencionar, se muestra una guerra muy bélica entre ángeles y demonios peleando con espada y dándose duro, como si fueran igual a las guerras de los romanos, los griegos antiguas, con armas antiguas, espadas antiguas de greco-romanas. O sea, ¿de dónde sacaron eso? O sea, primero, vamos a ir al texto de Apocalipsis, Apocalipsis 12, 7 al 10, y lo voy a leer. Y dicen algo muy interesante que muchos quizá ignoran, por ignorancia más que nada, de lo que significa la palabra guerra en el griego, la palabra griega de guerra, que no tiene nada que ver con una espada. Dice, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y sus ángeles lucharon. El dragón perdió la batalla, y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este es el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Este es el texto que voy a leer, después voy a explicarlo. La serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero, no solamente a uno, sino a todos. Y sus ángeles fueron arrojados a la tierra junto con él. Luego oí una voz del cielo que resonaba y decía, por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado fuera, que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche, fue arrojado afuera. Muy bien, la palabra griega para guerra es polemo, y polemo quiere decir polémica, debate, discusión o guerra de ideas. Porque ¿cuántos ángeles o demonios murieron en esa guerra, Juan Miguel? ¿Cuántos murieron en esa guerra? Cero. Ninguno murió. Entonces no es una guerra como lo que nosotros tenemos en el planeta Tierra. Es una guerra diferente a lo que nosotros tenemos en el planeta Tierra, porque no es, el reino de Dios no es igual que el reino de las tinieblas, ni tampoco el reino de la tierra. O sea, sáquense de la idea de que era un reino, de Dios es muy similar al reino de los hombres, nada que ver, muy distinto. Y bueno, cuando van avanzando en la historia, después muestran lo que es la iglesia primitiva y demás,
y comienza a fundarse la religión, lo que llamamos religión. Y avanzando la historia, se llega al tiempo de los que estaban los papas en la Edad Media. Y los papas hacen una declaración sobre los que defendían la Biblia. Perdón. Y dicen los creyentes se les prohíbe leer o estudiar la Biblia porque es un libro peligroso y lleno de mentiras, dando a entender de los que cuestionamos la Biblia y que decimos que hay mentiras dentro de la Biblia, somos seguidores del Papa o del medievo. O sea que no se puede cuestionar este libro o no se puede hablar mal de este libro porque es santo, sagrado, no sé, como quiera decirlo. Pero es totalmente contrario. Dios no es el autor de la Biblia. Este libro fue armado, esta Biblia, no esta traducción, sino la Biblia en general, fue armada luego del concilio de Nicea por un pagano llamado Constantino. Ahora, ¿podemos destacar joyas dentro de la Biblia? Sí, y es cuando nosotros la filtramos a través de Jesús. Juan 1.18 dice que a Dios nadie lo ha visto. La palabra visto es entendido realmente. Debería ser traducido como entendido. A Dios nadie lo ha entendido jamás. El único Hijo que viva en unión íntima con el Padre, Él nos ha exegetado al Padre. Él nos ha dado a conocer al Padre. Él nos ha revelado al Padre. Él nos ha explicado cómo es el Padre. Eso quiere decir. Y los últimos puntos que voy a mencionar son los siguientes. Cuando llegan al capítulo 6 o 7, no me acuerdo bien el episodio, en Europa se desata una guerra y empiezan a quemar en la hoguera Biblias y documentos cristianos y demás, diciendo que la religión era el opio del pueblo y era lo más terrible que le pudo pasar a la humanidad. Y voy a decir algo que quizá puede ser muy duro, pero en realidad la religión es un cáncer que se creó para ir matando la libertad de conciencia, el libre pensamiento y la paz de los individuos. No solamente el opio del pueblo, sino el cáncer, que se va metiendo de a poco y te va quitando tu libertad y también tu individualidad y te anula como persona. O sea, y lo que me llama la atención que le pregunta a este joven, al ángel Gabriel, que me suena medio como Elena. Este joven es como Elena White. Tiene al ángel Gabriel a su lado, como Daniel o como otros profetas, y tiene el privilegio de tenerlo al lado y le pregunta, ¿por qué están haciendo esto con las Biblias, con la palabra de Dios? Y él le dice, lo hacen porque están enojados y culpan a la religión de todos sus males. O sea que nosotros como culpamos, nosotros que decimos que la religión es un mal que le hace daño al ser humano, entonces nosotros somos seguidores de Satanás. Y lo último que quiero destacar es el final de la película, que salen las copas de la ira de Dios, que dice este Jesús que se acabó el tiempo y que ahora viene la ira. Y cuando viene la ira, derramen las copas de la ira. Justos y verdaderos son todos tus juicios, no sé, todas esas cosas que dicen. Pero quiero decir lo siguiente. Ahí cuando ellos escuchen esta parte, ellos se dan cuenta de lo siguiente. Van a disculpar que tengo un vecino que está de fiesta, entonces por eso hay música. Eh, lo que estaba diciendo es que en esta parte es cuando nosotros nos damos cuenta la exclusividad que quiere llevar el mensaje de esta película. Que como no quieren obedecer y como no hay nadie quien se salve, que eso lo va a mencionar también Juan Miguel, se derrama la copa de la ira y es destruida la humanidad. Y las personas que están acá son gente que se pinta el pelo verde, que usa aritos, que usa joyas, que se pone una remera de Metallica o de una banda de rock. Y esos son los impíos, esos son los de Satanás. Y esos son los que tienen ojos rojos. Y por último, quiero terminar con lo siguiente. No hay nada que se pueda rescatar de bueno de esta película, porque desde el principio hasta el final te están manipulando, coartando tu libertad de pensamiento y también de elegir. Porque si no eliges bien, te pierdes. Bueno, y lo último, Apocalipsis se cumplió antes del año 70. Y ese Apocalipsis, que fue profetizado por Juan, era la iglesia de la época, las 7 iglesias, antes del asedio de Jerusalén en el año 70. No podemos, no encaja meter las plagas, la ira, las copas, todo eso, ahora a este tiempo, porque ya tuvo su cumplimiento. Podemos destacar, sí, aspectos espirituales, sí, principios que se repiten, sí, pero los eventos ya se cumplieron. ¿Les guste o no les guste? Y ahora le voy a dar paso a mi amigo y mi hermano
Juan Miguel.